Quiero agradecer a la Universidad Popular de Valencia y a su directora, Eva Such, que me hayan invitado nuevamente a un ciclo de charlas en este lugar tan extraordinario como es el Palacio de Ayora. Y quisiera además hacer notar que es un honor el poder mantener estos diálogos, pero hoy, por desgracia, no es posible mantener el diálogo porque por razones particulares me veo obligado a grabar la charla en vez de estar presente. Lo lamento, y las próximas charlas procuraremos, y creo que será así, que sean o bien transmitidas por vídeo, pero en directo, o bien personales. De momento esta tiene que ser así, discúlpenme. La charla de hoy abre un ciclo de 8 sobre un tema que tiene hoy mucho debate sobre la República. Pero no es el concepto abstracto, ni es un estudio sobre la Segunda República Española, como pudiera hacer pensar el nombre. No, porque la Segunda República Española es un periodo de la historia de una vitalidad enorme, de una importancia enorme, de una trascendencia enorme en nuestra historia, no solo contemporánea, también de muchos siglos, y sin embargo no va a ser fácil el que se entienda que la charla no trate sobre el tema. No trata sobre la República, sobre la Segunda República Española, que es un tema que tiene una enorme cantidad de documentación, archivos, prensa de la época, investigaciones, libros, memorias, hay de todo y es fácil estudiarla académicamente. Podríamos catalogar, podríamos hacer análisis de movimientos sociales, movimientos políticos, la guerra que hubo al final de ella, en fin, todo eso requiere análisis que está haciendo el mundo académico con bastante éxito y tiene para todavía por lo menos 50 años más de investigación. Pero lo nuestro no trata hoy sobre ese tipo de estudio. Nosotros no vamos a hablar de la República, de la Segunda República Española, sino de la memoria de la República, que no es lo mismo, aunque pueda parecerlo. Porque la memoria, como todo el mundo puede imaginar, aunque no sea una cosa que se tenga muy en cuenta, la memoria es una construcción. La memoria quiere hablarnos de un pasado, quiere darnos la imagen del pasado, tanto la individual como la colectiva, la social. Pero vamos a hacer notar que por propia definición el pasado no existe. Como es pasado, no es. Es una obviedad. El pasado no existe. ¿Qué existe? La memoria, el recuerdo. Pero esa memoria no es un retrato de lo que ocurrió, de algo que acaeció. No, es una construcción que hemos hecho de algo que tiene referencia a lo que pudo haber ocurrido en otro tiempo y que nosotros construimos. Y lo construimos considerando nuestra forma de ser, nuestro pensamiento, nuestra concepción del mundo. Todo eso construye o crea un espacio donde se puede hablar de la memoria. Pero la memoria no se puede identificar con algo que ocurrió, sino con algo que nosotros creamos sobre lo que ocurrió. Sobre lo que ocurrió, sin duda ninguna. Además tenemos documentos escritos, tenemos testimonios vivos, etc. Por cierto, los testimonios vivos también son memoria viva de alguien que nos habla de lo que él piensa que ocurrió entonces. Pero son construcciones. La memoria individual es una construcción, también lo es la memoria social. La memoria social es una construcción de una historia de un país. El país tiene su historia gracias a que la sociedad construye esa memoria, esa imagen de su pasado. Y lo construye, una vez más, igual que en las personas particulares, de acuerdo con su estructura ideológica, con su forma de ver el mundo, con su visión de la realidad, con la que tiene en este momento una sociedad autoritaria, fabrica, crea, construye una memoria autoritaria de su pasado. Una sociedad democrática construye, crea, estructura una memoria democrática. Esa diferencia es muy importante, porque efectivamente, acabada la infausta guerra del año 36 al 39 y posteriores, porque duró mucho más,
pues un poder autoritario brutal, radical, que eliminó de la realidad española prácticamente a millones de españoles. A unos los eliminó por el procedimiento directo, fusilándolos, matándolos, o matándolos en las cárceles. A otros metiéndolos en las cárceles durante años. A otros a base de palizas, a base de torturas. A otros enviándolos al exilio, donde pudieron pasar todo el resto de su vida sin poder reencontrar su propio país. Y a otros, que es lo más importante, quizá la mayor cantidad de gente, reduciéndolos al silencio. Porque lo más terrible de la posguerra y de la dictadura fue el silencio, el miedo. El miedo. No sé si algunos lo saben, la gente más joven no, la gente mayor lo recordamos muy bien. Es acabada la dictadura, durante muchos años, mucha gente que tenía una experiencia trágica en su vida, si decías, bueno, ahora estamos en libertad, cuente lo que pasó. No, déjelo estar, no, es mejor no decir nada. Tenían miedo, aun en libertad, aun teniendo libertades, tenían miedo y no querían contar nada por el miedo. Eso fue el elemento que más constriñó la posibilidad de crear una memoria de la República. La memoria de la República se creó en buena parte en el exilio, pero esa memoria de la República en el exilio es una memoria dispersa, una memoria no conectada con la sociedad española, porque no podía entrar durante 40 años, no pudo entrar aquí ni las novelas, ni los ensayos, ni los estudios científicos, ni las películas, ni el teatro del exilio. Nada. Bueno, alguna vez al final se ponía alguna cosa de Alejandro Casona, buena persona, por cierto, y no especialmente radical. Alguna vez pasaban cosas así. A muchos exiliados en los años 60, 70 se les dejó volver con la condición de presentarse a la policía periódicamente, de no abrir la boca, de no publicar, de no escribir. Esa fue la realidad. Así que sobre ese mundo se creó una falta de memoria democrática. No pudo ser realizada la memoria de la República. En cambio, el poder sí estructuró, sí construyó una memoria autoritaria. Memoria autoritaria que tenía sus hitos, pues en Don Pelayo, el Cid Campeador, los Reyes Católicos, la Armada Invencible, en fin, una serie de lugares comunes verdaderamente de una miseria moral absurda, porque eran invenciones absurdas. La principal no era una invención, era el catolicismo español, una vez que se había quedado establecido que España y Iglesia Católica eran algo prácticamente idéntico, o si no simbiótico. No podían vivir separadas. Ni España podía no ser católica, ni la Iglesia no podía ser más española. Eso era una memoria autoritaria, que se fabricó, se creó, se construyó durante 40 años y que impregnó profundamente a la sociedad española, incluso a aquellos que no podían creerse lo que estaban contándoles, que no podían, era imposible que se lo creyesen, pero lo tenían que incorporar. De tal manera que muchos de aquellos mitos, aquella mitología, pues ha permanecido en la memoria a través de los 40 años de sistema de libertades públicas que tenemos en la actualidad. Acabada la dictadura, hubo una transición, llamada transición, o sea, un paso pacífico, amable y afectuoso, con 400 muertos, pero muy afectuoso, entre la dictadura y las libertades públicas. Nos fueron otorgadas gracias a la benevolencia de los ministros de la dictadura, que decidieron que era mejor ser demócratas, porque si no, no llegaría dinero de Alemania ni de Estados Unidos. Y entonces prefirieron que sin dictador, pues, ¿qué iban a hacer? Pues hacerse demócratas. Y entonces nos concedieron estas libertades que hoy disfrutamos. Por parte del exilio no hubo posibilidad de actuar, porque los grandes partidos no les gustaba tampoco. Se habían criado en España, sus dirigentes eran parte de la masa social española, del fermento social español criado en España, y no acababan de encajar con
con el pensamiento libre, vivo del exilio, que por otra parte era un pensamiento libre y vivo en el exilio, en España, muerto. En esa situación, los mitos y lugares comunes que venían de los 40 años de dictadura, o sea, la memoria autoritaria que había creado la dictadura, han seguido impregnando profundamente nuestro pensamiento en esta sociedad hasta la fecha actual. Por eso vamos a hablar de memoria de la República, no de la República. El estudio de la República se lo dejamos con mucho gusto a los muy importantes estudios académicos que se hacen continuamente y que están aportando un material valiosísimo. Pero eso es el estudio académico. Vamos a hablar de la memoria. La memoria autoritaria nos dejó algunos lugares comunes verdaderamente increíbles. Por ejemplo, nos dejó el lugar común de que la guerra civil fue el ejército que se levantó contra la República. Bueno, es un lugar común absolutamente insensato a poco que uno vea los documentos de la época. Los documentos están escritos y están guardados, conservados, archivados. Y esos documentos dicen lo que dicen. Independiente de lo que luego piense el que lo lee, dicen lo que dicen. ¿Y qué pasó? Pues que un grupo de media docena de generales y un par de coroneles intentaron dar un golpe de Estado y lo dieron. Dieron un golpe de Estado que no fue secundado por nadie. Ese es el hecho. Por nadie. En unos lugares porque los militares no eran desleales. El ejército en general no era desleal con la República. Habían jurado fidelidad a la República y la inmensa mayoría lo cumplieron. Lo cumplieron por razones las que sean, no nos preocupa tanto eso. Los generales y coroneles, porque estando cerca del final de su carrera, no estaban dispuestos a arriesgar el ir a la cárcel, ser fusilados o perder la carrera por un golpe de mano que con una altísima probabilidad saldría mal. Los oficiales, pues pasaron dos cosas. Los oficiales que él escogió en donde sí pudo afianzarse el golpe, que fue Sevilla, Pamplona o Navarra, y algunas provincias del norte de Castilla y Galicia, y en Marruecos, obviamente, esos, pues los que les escogió allí, pues podían ser falangistas o podían ser republicanos, pero no tuvieron más remedio que elegir entre ser fusilados o obedecer a sus jefes, a sus generales. Y los que estaban en el ámbito republicano podían ser también falangistas o carlistas o simplemente de una derecha muy cerril, o podían ser liberales, demócratas, había muchos, pero lo que ocurrió es que el gobierno de la República, el día 19 de julio, 20 de julio, disolvió el ejército y se formaron las milicias populares, que al cabo de unos meses conformaron un verdadero ejército regular. Y entonces los militares de carrera, pues en general fueron incorporados al ejército de la República, al ejército regular que formó la República, el llamado ejército popular, que se había formado a partir de 6 meses después del golpe, ya había empezado a existir, y en el mes de mayo, el mes de junio, ya estaba en condiciones de ofrecer batallas en condiciones ventajosas, condiciones de triunfar. Y bueno, el hecho es que esos militares que se quedaron, unos lo hicieron por lealtad, convencidos, y otros pues desertaron o se pasaron al bando franquista o simplemente sirvieron. Debo decir que algunos tuvieron muy mala suerte. Sirvieron, eran sospechosos de no simpatizar con la República, fueron apartados de los puestos de mando y cuando llegó, pero no fueron represaliados especialmente, y cuando llegó el triunfo de los franquistas, pues los fusilaron, porque no habían sido capaces de sostener el levantamiento en medio de Valencia, o en medio de Barcelona, o en medio de Madrid, lo cual era una locura, claro. Lo fusilaron o lo metieron en la cárcel o les quitaron la carrera, en fin, pasó con muchos. Para triunfar el golpe, debo decir que los generales golpistas tuvieron que pasar por fusilar a 16 generales con mando en plaza, porque no se sumaban al golpe. Unos fusilados en el acto, quiere decir que entró en su despacho un coronel, 3 capitanes, y le pegaron 4 tiros al general gobernador que se negaba a declarar el estado de guerra y apoyar el golpe, y otros fueron hechos prisioneros y a la semana siguiente fueron fusilados, como pasó con el hombre que era el gobernador de Granada, en fin, muchos a los que, a pesar de que no habían hecho nada, se les fusiló
por no sumarse al golpe. Ese fue el levantamiento del ejército contra la República, puramente una falacia. El golpe de Estado de un grupo de militares. El golpe de Estado fracasó y al fracasar tuvieron que empezar un largo recorrido, una larga guerra. Pensaban hacer aquello que se llamaba un pronunciamiento en el siglo XIX, ir desde una posición firme, como fue el caso de Pamplona y el caso de Sevilla, ir avanzando para provocar que se les uniesen unidades de los demás sitios. Y no se les unió prácticamente nadie. Entonces tuvieron una gran ventaja. Llegó en su ayuda dos cosas. La aviación italiana, que se dedicó a aerotransportar tropas de Marruecos, que no podían rechistar, obviamente, estaban bajo el poder de los militares más reaccionarios, y con eso empezar a avanzar. Debo decir que además hay que entender que al llamarlo guerra civil no hablamos con propiedad. La guerra civil pues ocurre entre unos bandos conscientes de lo que hacen. En este caso, debo decir, el ejército franquista tenía las siguientes tropas. En primer lugar, tenía tropas de leva. Las tropas de leva son los soldados que había en Marruecos en ese momento, que era la inmensa mayor parte del ejército español. Esos no podían ni rechistar. Así que fueron tropas de leva que siguieron. Y luego tuvieron la costumbre, sin duda práctica, de cada vez que podían tomar una posición, por ejemplo, cuando tomaron Cantabria, cuando tomaron Asturias, a los jefes republicanos, a los jefes de las milicias, los fusilaban o los mataban de un tiro en la cabeza. Pero a los combatientes, a los milicianos, les decían, bueno, tienes dos opciones, puedes ser fusilado o pasas a ser un soldado más de nuestras tropas. Me contaba un hombre que fue un simple soldado, que cayó así. Me contaba, claro, el oficial avanzaba, pero no delante de nosotros, sino detrás, con la pistola en la mano. Los demás eran soldados de leva, jóvenes, que no podían discutir. Aparte de eso, tenía tres grandes apoyos. Primero, los mercenarios. En la guerra sabemos que hubo, por parte del ejército franquista, unos 100.000 mercenarios marroquíes. Seguramente 90 y tantos mil, no podemos decir que llegue a 100.000 y tantos mil, y no de una sola vez. A lo largo de los 3 años hubo esos 90 y tantos mil soldados de leva. Eso fue una parte esencial del reclutamiento o de las tropas de los golpistas. En segundo lugar, había una cooperación italiana muy importante. Envió lo que se llamó el Cuerpo de Tropa Voluntarios, que llegó a tener hasta 100.000 soldados combatiendo en España. Ahí debo decir que también un combatiente italiano de este cuerpo de tropa fascista, enviado por Mussolini, me dijo que en su unidad pues había muchos voluntarios, pero a la hora de apuntarse, pues se apuntaron menos, pero se apuntaron muchos. Y luego la Legión Cóndor, unos 40.000 combatientes que eran sobre todo aviadores y tanquistas y Estado Mayor. Aparte de eso, hubo un contingente muy importante, que ese sí es el que hay que tener en consideración ideológico, de voluntarios falangistas y carlistas. Los falangistas y los carlistas, militantes fascistas no digo sin sentido peyorativo, militantes de ideología fascista o de ideología ultracatólica, se incorporaron a la lucha contra la República conscientemente, claramente. Bueno, los falangistas contra la República no, los falangistas eran todos prácticamente republicanos, lo que eran anti-Borbón además, eran contrarios a los Borbones, pero estaban sumados al golpe voluntariamente, contra un sistema democrático que ellos despreciaban, consideraban que el sistema democrático no era conveniente, no era el adecuado. En esa situación pues hubo un número muy alto de combatientes voluntarios en las tropas franquistas que provenían de esas filas y que iban conscientemente a una guerra por sus ideales, que podemos no compartir, pero son respetables. Son respetables como personas. La ideología a mí me es poco respetable, pero las personas mucho. Por parte del Ejército Popular de la República hubo un voluntariado enorme. La inmensa mayoría eran voluntarios que eran milicianos, obreros y campesinos
que ante la posibilidad de perder los derechos que habían adquirido en los primeros años de República y de volver a la triste historia de los militares a los pies del rey, el rey haciendo la iglesia, todo ese tipo de cosas, se enrolaron para combatir a los golpistas. Eso fue la masa principal del ejército de la República. Luego hubo también leva. La leva empezó casi inmediatamente, pero la leva importante fue hacia el final, en que llegó a reclutarse una leva muy joven, de 18 años, la llamada del biberón, porque eran muy jovencitos. Pero en general la leva fue menos importante que los milicianos que se incorporaban al ejército. Hubo una ayuda soviética muy importante, sobre todo en elementos muy técnicos, aviadores y tanquistas. Eran unos 3.000 aproximadamente, está documentado y recogido incluso la historia de cada uno de ellos, en la medida en que algunos no, porque eran servicios especiales, pero de los 3.000 está recogida la historia y publicada, y esa fue la ayuda soviética en personal. En armas fue mucho más allá, compradas y pagadas por el gobierno de la República. Y por fin había una parte importante de colaboración que eran las llamadas brigadas internacionales. Era la crack del 29, en toda Europa y América se había estado una situación de crisis gravísima, los obreros estaban en paro y en esa situación el auge estaba creciendo en toda Europa, Alemania, Italia, pero todos los países el movimiento fascista era muy importante. Y entonces obreros, trabajadores e intelectuales de todo el mundo dijeron: defendamos la República Española, porque si mañana cae Madrid, pasado mañana caerá Varsovia y luego caerá París. Como así ocurrió. Y vinieron voluntariamente, porque esos sí que eran absolutamente voluntarios, a combatir. Es decir, que prácticamente cobraban una miseria, la paga de cualquier soldado, que generalmente se la gastaban en ir al bar del pueblo donde estuviesen e invitar a todos los paisanos, porque les tenía sin cuidado. Ellos venían a combatir por las libertades, por el socialismo, pero no venían a combatir por otra razón personal. Y esos fueron unos 45.000. Esas fueron las partes, por eso quiero decir que llamar a eso una guerra civil, bueno, es mucho llamar. No es exactamente una guerra civil, es una guerra entre dos ejércitos, uno, como he descrito, de leva y de mercenarios y de tropas extranjeras traídas en apoyo de los golpistas, otro de milicianos convertidos en soldados y de voluntarios internacionales o españoles, y también de leva. De tal manera que no es sano hablar de guerra civil con ligereza, sino de una guerra que ocurrió, que era la primera parte del ensayo de la guerra que vino después y que abarcó todo el mundo, de la llamada Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, también hay que decir que el mito que quiso justificar durante 40 años de dictadura la necesidad de ese golpe de Estado, era que la República era un caos. La República era un caos. Era un caos. Del año 36, que empieza el golpe de Estado, al año 42, en que los fusilamientos son masivos, podemos calcular con datos fehacientes que pudo haber habido 300.000 fusilados por parte de los franquistas. Eso es un caos. Eso es un caos. La República no fue un caos, fue un enfrentamiento muy importante, político, ideológico, que es lo que procuraremos analizar a lo largo de estas sesiones. Pero de preámbulo ya es suficiente. Hablemos de lo que es esta primera charla. La primera charla trata de lo que fue la proclamación de la República. La proclamación de la República fue un acto fundamentalmente pacífico. Es sabido que había habido una dictadura previa, de eso hablaremos ahora, la dictadura del general Primo de Rivera, que había fracasado absolutamente. La monarquía que sustentaba esa dictadura era una monarquía totalmente fracasada también, fracasada porque no tenía capacidad moral para dirigir un Estado, cosa que no es infrecuente en las monarquías, más bien diríamos que es la norma. Si realmente se dirige el Estado, como lo dirigía Alfonso XIII, con su mano directamente, no un consejo de ministros y un rey que ahí fuera, lejos,
es protocolo. No, no, no. Él dirigía el país. Es una comparación, lo pondré claro, es como actualmente funciona el Reino de Marruecos, donde el rey gobierna. No es rey, es el gobernador del país. Pues esa era la monarquía de Alfonso XIII. Y en vista de eso, todo aquello estaba fracasado, estaba hundiéndose, y un gobierno que se creó rápidamente para intentar salir del paso convocó unas elecciones municipales y confiados en que las municipales generalmente pues los monárquicos y los partidos de derechas conseguían unas mayorías razonables en todas partes, razonables o incluso descomunales. En dos sentidos eso era cierto. Una, en que en los pueblos, para trabajar, no convenía discutir con el cacique, no convenía enfrentarse al amo. Si querías trabajar mañana y eras bracero, pues tienes que enseñarle la papeleta que llevas a votar al amo antes de meterla en la urna. Si no, a lo mejor te mueres de hambre. Y entonces en los pueblos era segura la victoria de las candidaturas más de derechas manejadas por caciques locales. Pero en las ciudades grandes, industriales, sí que había una seguridad de que ganarían los republicanos, pero el gobierno que convocó aquellas elecciones pensó que en las pequeñas ciudades, Guadalajara, Jaén, ganarían, como siempre, los partidos de derechas. Bueno, pues la sorpresa fue que en todas las ciudades menos 6 ganaron aplastantemente las candidaturas republicanas. Aplastantemente. Y solo en los pueblos, en los lugares pequeños, pudo haber una mayoría de concejales electos de signo monárquico. De tal manera que el día 13, comprobado que la mayoría republicana era totalmente aplastante en el país, pues la gente salió a la calle. Curiosamente, salieron con algunos miles de banderas republicanas. El mismo día 14 a las 6 de la mañana, en la población de Eibar, población industrial, se proclamó la República. A continuación la proclamaron varias decenas de ciudades pequeñas de España industriales. Se proclamó en Barcelona. Y a las 8 de la tarde del día 14, el gobierno provisional, un gobierno que habían formado las fuerzas republicanas y socialistas, previo, en la clandestinidad, digamos, pero era público y notorio, todo el mundo lo sabía, pues los que estaban en Madrid en ese momento, particularmente dos ministros, dos personajes muy importantes, que eran católicos y de una derecha moderada, pero se habían hecho republicanos visto que la monarquía no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Eran don Niceto Alcalá Zamora, un hombre rico de Córdoba, pero un hombre especialmente inteligente, una gran cabeza y un buen orador, un curioso, interesante orador. Y un hombre, Miguel Maura, también católico y moderado, que era hijo de un ministro de la monarquía. Don Niceto Alcalá Zamora había sido ministro de la monarquía muchos años atrás. Estaban en Madrid. Estaba don Manuel Azaña, que era un verdadero republicano, con ideas, con pensamiento republicano estructurado, rico, con plenitud de criterio. Y algunos más, y directamente se dirigieron, como pudieron, a la Puerta del Sol, que era el Ministerio de Gobernación, donde había miles y miles de personas aclamando a la República. Llegaron a la puerta y le dijeron al teniente, al oficial de guardia, que les preguntó, ¿qué desean los señores? Y ellos respondió, no sé si don Niceto o Miguel Maura, dijeron, paso al gobierno de la República. Y el oficial dijo, guardias, a formar. Formaron, presentaron armas, entraron, subieron al primer piso y proclamaron la República. Eso fue todo. Y la gente entusiasmada por todas partes, incluidos los guardias civiles que había en Madrid en ese momento, incluidos las policías, todo el mundo estaba de acuerdo, todo el mundo estaba en una ciudad como Madrid de acuerdo. Así que esa fue la proclamación más pacífica del mundo de una república. La revolución más tranquila del mundo que se ha conocido en los últimos siglos seguramente ha sido esa, la proclamación de la Segunda República Española, hecha con orden, pacíficamente, sin ninguna discusión. Ese hecho pudo ocurrir por tres cosas. Una, porque había habido esa dictadura previa del general Primo de Rivera. Hay que recordar que el fascismo en Italia triunfa en los años 20, el año 22, 23, 24, son los años en que el fascismo consigue el poder real en Italia. Después de la Guerra Mundial, toda la imagen de las fuerzas fascistas ha ido enfocada a describir
el mundo del nazismo alemán. Pero eso es un error. El movimiento verdaderamente sólido, con pensamiento, con criterio, era el fascismo italiano, que era previo al nacionalsocialismo alemán. El nacionalsocialismo alemán era un sistema, digamos, parecido a los peores momentos del Imperio Romano. Un sistema autoritario, brutal, con una estructura, digamos, el poder sin más. En cambio, no, el fascismo italiano era un pensamiento elaborado, y hay que reconocerlo así. Al fin y al cabo, Benito Mussolini venía de los sindicatos obreros, aunque él no era un obrero. Y, sin embargo, estructuró un sistema político que tenía vitalidad real. Digamos que en ese sistema político pasaban varias cosas. Primera, que los trabajadores eran considerados. Se inventó algo de lo que luego se llamó en España sindicato vertical. O sea, los sindicatos quedaron prohibidos, pero los sindicatos existieron en unas estructuras que también tenían dentro a la patronal. Y ahí se negociaba todo para llegar a amables acuerdos entre patronal y trabajadores, con la intermediación de delegados del gobierno. Ese sistema funcionó, y funcionó ampliamente durante muchos años, porque ocurría que los trabajadores podían recibir dos cosas. Una, que si tenían un contrato de trabajo era para toda la vida, no iban a despedirles nunca. Y otra, que los salarios subieron, efectivamente, las condiciones laborales mejoraron y mucho. Y la tercera cosa que pasaba es que si alguno decía, pero a mí esto de no tener libertades no me gusta, pues se le metía a la cárcel y se había acabado. El sistema fascista era muy claro, el que abría el pico iba a la cárcel o peor. Así que si no abrías el pico y trabajabas en una fábrica, en una empresa, bueno, pues podías vivir. Y eso dio estabilidad al fascismo. Por otra parte, el fascismo era autoritario, era también muy duro en las leyes, pero no era una prohibición tan absoluta como la que hubo ya en la Alemania nazi. No hubo una persecución tan cruel, simplemente se encarcelaba a todos los disidentes, aunque solo fuesen disidentes de pensamiento, se les averiguaba el pensamiento y se les metía igual en la cárcel. El sistema funcionó y eso tenía admirados a toda Europa, porque efectivamente los sistemas democráticos, electorales, etcétera, no tenían el mejor momento. Habían pasado por periodos de crisis, habían demostrado mucha ligereza y ocurría que en medio de la crisis económica que estalló en el 29 hubo un cierto desprestigio de los sistemas democráticos electorales. Así que el fascismo tuvo una acogida razonablemente atractiva para mucha gente, sobre todo para las clases medias, que no creían que a ellos les afectase y creían que eso iba solo contra los desarrapados, contra los comunistas, contra los que protestan, pero yo que tengo mi trabajito, llego a casa todos los días y cobro mi sueldo y no me meto en nada, pues no me van a hacer nada. Y así funcionó el fascismo, eso tenía mucho atractivo. Primo de Rivera era un general un poco primitivo, digamos, un poco primitivo, no era un hombre de grandes luces, casi ni de pequeñas, para ser exactos. Y para colmo, por desgracia, estaba alcoholizado, lo cual es una desgracia, no lo digo tampoco peyorativamente, era una desgracia, pero el alcohol le podía. Y bueno, pues no fue capaz de crear algo parecido a lo que había creado Mussolini. Por el contrario, creó lo que dirían vulgarmente en buen castellano una patata. O sea, una cosa sin pie ni cabeza, que no funcionaba por ningún lado, que no se sabía qué era, que cada 3 días cambiaba de una posición a otra, que buscaba unos apoyos y perseguía a otros, bueno, y luego al día siguiente perseguía a los que había apoyado y apoyaba a los que había perseguido. Y eso con la quiescencia de un rey que decía, bueno, mientras este me mantenga el orden, pues yo aquí a seguir viviendo de lo mío. Y claro, eso pues duró 6 años. Tuvo varias intentonas de ser derrocado, incluidos por altos militares, Cavalcanti, Bayler, eran generales que intentaron derrocarlo porque aquello era un absurdo. Era una dictadura parecida a esas que la literatura nos recoge de las dictaduras latinoamericanas del siglo XIX. Era muy parecido a eso, no tenía ninguna viabilidad real. Y cuando cayó, lo que se hizo fue el rey pues llamó rápidamente a un general que tenía a mano, y al general Berenguer,
Le dijo, oye, arréglame esto, móntame unas elecciones o lo que sea, y que volvamos a las libertades democráticas que había antes de la dictadura, que eran aceptables, digamos, no eran muchas, pero eran, bueno, había libertades de prensa, etcétera, y ya está, y lo quitamos de en medio. Y este general que se llamaba Berenguer, y que era la mano derecha del rey, y que era culpable junto con el rey de un desastre que contaremos luego, el de la guerra de Marruecos, pues convocó unas elecciones. Pero antes un agitador intelectual, José Ortega y Gasset, lanzó un artículo muy interesante. Se llamaba El error Berenguer. Ese artículo decía que lo publicó un periódico, el periódico de mayor difusión en ese momento. En ese artículo, disculpen, me tienen que disculpar esta nueva interrupción que se debe al hecho de que mi aparato se ha quedado sin batería, gracias a que no soy persona demasiado previsora para estas cosas. Seguiremos por donde íbamos, si es posible, para juntar luego las dos grabaciones. Hablábamos del error Berenguer. ¿Qué decía Ortega en aquel artículo? Decía, esto es un error, pero el error Berenguer consiste en que hemos pasado 6 años de dictadura que han sido brutales, han sido el desastre completo. Se ha hundido la economía del país, se ha hundido la vida social. No ha habido un número excesivo de muertos, pero sí ha habido y no ha funcionado muy amablemente esta dictadura. Se ha descompuesto toda la intelectualidad, se ha descompuesto la vida sindical, se ha descompuesto todo, se ha estropeado todo ha salido mal. Y ahora viene el señor Berenguer y dice que, bueno, pero vamos a volver a como estábamos antes y ya está. Y aquí no ha pasado nada, decía Ortega, aquí no ha pasado nada, ha pasado que el Estado ha desaparecido en manos de la dictadura, ha desaparecido el Estado democrático, ha desaparecido el Estado español entero, ha desaparecido y hay que volver a construirlo. Y eso no es el decir aquí no ha pasado nada, es decir, vamos a construir el Estado. Así que él hizo un llamamiento que era muy simple. Dijo, Belenda es monarquía. Hay que destruir la monarquía, porque es la culpable de lo que ha pasado. Es la verdadera culpable de lo que ha pasado. Si no echamos abajo lo que ha sido estos 6 años de dictadura radicalmente, y en vez de intentar pensar que se puede volver a lo que había antes, creamos el nuevo Estado, no hay nada que hacer. Y eso fue lo que proclamó la República. Ese llamamiento a decir, no aceptamos bueno, aquí no ha pasado nada, no ha sido importante, unos años de dictadura, bueno, vamos a volver al sistema electoral que había antes, con los partidos que había antes, y nos olvidamos de estos 6 años, no. Bueno, he dicho 40 inconscientemente, supongo que algunos se han dado cuenta que en los años 70 nos faltó un Ortega que escribiese un artículo, El error Suárez, quizá, o el error Fraga. Quizá nos faltó en los años 70 alguien que escribiese ese artículo, porque las cosas quizá no hubieran sido las que han sido. El hecho es que al final la República se proclamó en base a esos criterios y en base a que los años de guerra en Marruecos habían dejado una huella terrible en España. No había un pueblo en toda España en que no tuviesen tumbas jóvenes de 18 o 20 años que habían muerto en la guerra de Marruecos. Y la guerra de Marruecos era una guerra por el interés pecuniario de 4 familias poderosas, entre ellas principalmente la del propio rey, que querían conseguir mantener las minas de hierro del norte de Marruecos. Y luego el interés de un amplio sector del ejército, de aquel ejército de los años 20, que en Marruecos conseguía rápidos ascensos por supuestos méritos de guerra, que no era más que alguien certificase que fulano, el teniente tal, ha sido muy valiente, así que aunque solo lleve 3 meses de teniente, se le nombra capitán. En realidad, pues era el sistema que tenían el ejército para ir subiendo los más audaces, y los más audaces no quiero decir en el campo de batalla, sino en el campo de la intriga. Y también en el campo de batalla. También hay que reconocer que en aquella guerra muchos oficiales pues se la jugaban porque era su obligación, era el honor, pero también por ascender. Pero era el honor y era su obligación. De tal manera que aquella guerra causó decenas de miles de muertos.
La principal batalla fue lo que se llamó luego el desastre de Anual. Anual era una posición a la cual se habían establecido unas fuerzas marroquíes independentistas muy importantes y un general Silvestre que era un pelele del rey. El rey le manejaba a su antojo. El rey le dio la orden, no, hay que tomar esa posición que es muy importante. Lo era efectivamente, era una posición de la cual dependía el mantener el poder en Melilla o no. Así que en realidad era importante. Y el rey dijo, vayan, hay que tomarla. Y sin consultar con los mandos militares reales, oficiales, digamos, pues Silvestre y 20.000 hombres pues fueron a combatir y murieron. El ejército independentista de Abdelkrim pues tenía todas las posiciones de ventaja, no había tomado Silvestre en consideración elementos básicos del arte de la guerra y fueron masacrados. 10.000 muertos en una sola jornada. 10.000 muertos y algunos, no recuerdo ahora, centenares de prisioneros que fueron canjeados. Canjeados no por prisioneros, canjeados por dinerito, que era mucho más útil en ese momento. Hay que decir que el Rif no era una zona que controlase, no era una parte de Marruecos que controlase el sultán de Marruecos. Era una zona levantisca muy independiente y tuvo la ventaja de que tuvo un gran dirigente, Abdelkrim, que era un oficinista, era un empleado de telégrafos, pero un hombre muy inteligente que consiguió ir creando un partido, un Estado, un ejército, contrató mercenarios que eran no soldados. Contrató un tipo para dirigir la artillería en Alemania, quiero recordar, no me acuerdo bien ahora. Contrató 3 o 4 altos mandos necesarios para una guerra moderna. Y lo demás era la tropa rifeña, que era una tropa muy dura, muy acostumbrada al combate. Se proclamó la República del Rif, el primer estado árabe del mundo que proclamó la República. Luego, después de que fracasó, gracias al papel que jugó Francia en eso, pues la República del Rif desapareció y hasta se consiguió una vez más en esos ejercicios de creación de la memoria, hacerla desaparecer de la memoria española y de la memoria árabe, excepto que yo todavía en los años 70 he visto en Marruecos, en las casas, retratos de Abdelkrim, porque todavía mucha gente le tiene una gran consideración allí. El hecho es que esa guerra terrible pues provocó una animadversión generalizada en la sociedad española. La sociedad española no estaba dispuesta a aguantar que un rey inepto, chulo y además sin mojarse lo más mínimo mandase a morir a miles y miles de jóvenes para nada, para su gusto, para unas minas de hierro que ningún joven de España iba a aprovechar en absoluto, y para el honor militar que tampoco interesaba a ningún joven de España. Así que la guerra de Marruecos fue otro de los causantes de la proclamación de la República. Hay un tercer elemento muy importante, que es la crisis del 29. El capitalismo había funcionado más o menos establemente hasta entonces y había funcionado con crisis, había habido varias muy importantes, pero en el año 1929 se desató una crisis descomunal, porque no era igual que las anteriores. Literalmente se hundieron las bolsas de todo el mundo, se hundió el sistema financiero y económico de todo el mundo. Millones de obreros fueron al paro en toda Europa y América, las fábricas cerraron, los banqueros en Estados Unidos tenían la costumbre de suicidarse, más interesante que la que pasa aquí en España, que se suicidan pocos. En Italia, en otra época, lo suicidaron. Claro, en otra época, hace los años de plomo, algún banquero le fue suicidado. Era complicado, pero apareció ahorcado en un puente de Londres. En aquel momento de la crisis del 29, muchos banqueros norteamericanos se tiraban por la ventana de su banco y caían desde un 10º piso, que había ya rascacielos. El hecho es que esa crisis puso a millones de personas en paro. En España tuvo unas consecuencias directas e indirectas. Primero, la peseta, que era la moneda española en aquel momento, entró en caída, en una caída muy fuerte.
porque efectivamente España había acumulado un buen tesoro, porque en la Primera Guerra Mundial España no fue país combatiente, y al no ser país combatiente vendía a ambos bandos todo lo que podía, y eso proporcionó una gran entrada de dinero, de capital, de tal manera que para ese momento las reservas de oro españolas eran muy altas y digamos que la peseta había tenido cierta estabilidad. Pero la crisis de 29 arrastró a las finanzas españolas como a las de todo el mundo y la peseta cayó en declive. Y al caer la peseta en declive, pues todos saben lo que significa. Inflación, los precios subían continuamente y los salarios no subían. Y esa situación provocó también un desgaste enorme a la credibilidad del sistema. La dictadura, la guerra de Marruecos y el paro y la crisis de la inflacionaria del 29 era la melange ideal para provocar la caída de la monarquía. Pero no fue lo único. La monarquía cayó por dos razones. Por un lado, cayó porque había los elementos que digo, pero también porque ya había nacido un tiempo nuevo en España. Habían nacido varias cosas que no existían antes. Primero hay que recordar que el siglo anterior, 60-70 años antes, en 1871, se proclamó la Primera República. La Primera República Española fue una república interesantísima y muy poco estudiada, desgraciadamente. Fue una república federal y en gran parte socialista. No existía entonces todavía. Bueno, el primer congreso de la Internacional en España se celebra en Barcelona en el 69 y la Internacional Bakuninista tiene ya algún implante desde Suiza. Se van formando los movimientos obreros, todavía muy ligados a los movimientos, digamos, de la pequeña burguesía, de los comerciantes, el pequeño comerciante, del tendero, del zapatero, el tonelero, en fin, todo ese mundillo conformaba un conjunto todavía demasiado homogéneo, aunque ya el mundo obrero se diferenciaba, tomaba conciencia de que era diferente al pequeño propietario. Y eso hizo una primera república interesantísima, donde primero, siguiendo el pensamiento que había propuesto un gran pensador español, Pi i Margall, catalán, la república debía organizarse de abajo arriba, no de arriba a abajo. O sea, los ciudadanos en cada ciudad, en cada pueblo, debían conformar un núcleo que proclamase la república a nivel local, a nivel de esa ciudad, etc. Eso eran los cantones, imitando la idea del cantón suizo. Se crearon cantones por toda España. Nadie crea que era el cantón de Cartagena. Había cantón en Salamanca, había cantón en Granada, en Cádiz, había un cantón, el cantón manchego. Había cantones en los pueblos. En un pueblo vecino al mío, Torreblanca, pueblo de 5.000 habitantes, se proclamó el cantón de Torreblanca. Y en la proclamación del cantón firman, no recuerdo ahora bien, creo que 7 personas, 7 vecinos del pueblo se proclaman el Comité Revolucionario que proclama la República. Y varios de ellos no firman, porque no sabían firmar, porque era una república que proclamaban las clases más pobres, los trabajadores del campo, los campesinos libres, los campesinos, es decir, propietarios, los obreros, proclamaban la república y desgraciadamente muchos de ellos podían poner el dedo indicando que estaban de acuerdo, pero no escribir su nombre. Y eso era la Primera República en pequeño, síntesis rápida, pero dejó una huella profunda. Fracasó por un golpe de Estado, una vez más, fracasó porque un general fue y entró, cogió y dijo se acabó, y echó a patadas a todos tal, y luego tomaron a cañonazos. El cantón más fuerte, Cartagena, era el cantón más fuerte porque era la base naval, y los marinos se unieron al cantón y a la república. Tuvieron dirigentes importantes, Antoñete, un dirigente que sabía lo que hacía, y un general que también se puso al frente. Y el cantón de Cartagena no era la ciudad de Cartagena, era más o menos el 60% de la provincia de Murcia. E incluso enviaron fuerzas a Alicante, a Almería, y lo defendieron, pero fue liquidado violentamente. Violentamente quiere decir que fue destruida prácticamente Cartagena para que pudiese el gobierno que había dado el golpe de Estado pues liquidar el último residuo cantonal. Pero esa memoria había quedado en la ciudadanía española.
esa memoria, habían llegado a la conclusión la ciudadanía de que la República Federal no era un objetivo fácil. De abajo arriba no era fácil construirlo, pero la República sí. Y habían creado unos partidos republicanos que se habían mantenido muy vivos. Fundamentalmente el llamado Partido Republicano Radical, que ya en la época del Primo de Rivera dirigía un viejo dirigente republicano, Alejandro Lerroux, don Alex, que le llamaban, que ha tenido muy mala imagen, muy mala prensa. Verdaderamente era un hombre poco honesto, francamente nada honesto, pero era un gran político y era un convencido republicano. Y él fue estructurando no un partido republicano en toda España, sino una autoridad republicana a la que se adherían los movimientos republicanos en todas partes. Claro está que la moralidad del movimiento republicano la defendían personajes de la talla de don Benito Pérez Galdós, que fue uno de los máximos exponentes del movimiento republicano, Vicente Blasco Ibáñez, también otro de los máximos exponentes, y muchos de desconocido papel cultural, pero de gran importancia política, que fueron conformando ese mundo. Al llegar la dictadura, se mantuvo ese Partido Republicano Radical, que era un partido conservador en lo social y avanzado en lo cívico. O sea, desde el punto de vista de las libertades ciudadanas, era un partido totalmente avanzado, partidario de las libertades públicas más absolutas, de la democracia, de los sistemas electorales más abiertos posibles, etc. Pero desde el punto de vista social era muy conservador, muy contrario a las mejoras obreras, a las mejoras de salarios, de condiciones de vida de la clase obrera, etc. Así que, paralelamente a él, durante la dictadura, se formó un partido republicano, Acción Republicana, que luego fue, ya al final... Han de disculpar, creo que ha habido una interrupción, sigo por donde iba. Decía que se había formado, al lado de ese partido republicano muy conservador en lo social, se había formado un partido republicano de ideas más avanzadas y con mucho más pensamiento crítico, cívico, ciudadano, que era el partido que dirigió Manuel Azaña y que acabó llamándose Izquierda Republicana, se había llamado Acción Republicana, y en medio se separaron del Partido Republicano de Lerroux, un partido republicano moderado también en lo social, pero sin la fea personalidad de Lerroux, que no daba buena fama. Era el Partido Republicano Radical. Martínez Barrios, una serie de personalidades. Martínez Barrios es la única persona en nuestra historia que ha sido presidente del gobierno, presidente de la República y presidente de las Cortes. Y está enterrado en Sevilla. Le trajimos del exilio hace años, de la tumba que tenía en el exilio hace años. Pues ese partido de Azaña estaba formado fundamentalmente por gente intelectual de clase media, por trabajadores con un buen nivel de preparación, etc. Mientras que el Partido Republicano de Lerroux estaba formado fundamentalmente por esa pequeña burguesía de comerciantes, etcétera, que hay que pensar que no había aunque se pueda pensar algo diferente, no es así. En cada pueblo de España había un bloque republicano, cierto, compuesto por un número pequeño de personas, pequeño, no mayoritario, trabajadores, pero también pues gente que tenía un pequeño negocio, el maestro, el médico, había un montón de gente que formaban en cada pueblo, en cada aldea, en cada lugar, había su núcleo republicano, que discutían si Lerroux, si Martínez Barrios, si Azaña, discutían de eso, pero no discutían si el rey sí o no, discutían cómo había que estructurar una república y con qué partidos. Y eso era algo muy importante, porque el ambiente era ese. Era un ambiente profundamente ya enraizado en la idea de república, con memoria de una república pasada que eran las libertades públicas, las libertades civiles. Y luego además había una cuestión que no se puede dejar de lado, y es que la sociedad había cambiado profundamente. De una sociedad, de una burguesía, la burguesía ya con más medios, abogados importantes, gente con puestos públicos, etcétera, que en el siglo XIX vivía apoltronada,
lo que se llamaba los de casino, que iban al casino a pasar el día, gordos. Eso en los años 20 sufrió un cambio profundo en la sociedad española. La burguesía se había europeizado. Habían viajado a Inglaterra, a Alemania, a Francia, y habían visto que los buenos burgueses de Inglaterra hacían lo que llamaban sport, o sea, hacían deporte, hacían cosas arriesgadas, hacían ejercicio físico, no engordaban sin parar. Eran gente mucho más sensata en su visión del mundo. El deporte se había impuesto en España. Desde los años 20 se había creado una masa enorme de gente que hacía deporte. Unos en las clases altas esquiaban y cosas así, equitación, esquí y tenis. Pero las clases populares hacían muchísimas cosas, desde el alpinismo, que era un deporte popular, y el montañismo, diríamos más bien, en el caso español, aunque también alpinismo, pero había ciclismo, había carreras pedestres, había una gran cantidad de afición al deporte, que era una visión que las viejas clases burguesas decimonónicas no entendían. No entendían que gente, incluso con medios y con dineros, en vez de dedicarse a engordar y a sentarse en una poltrona en el casino, pues se fuese a las 7 de la mañana a correr. Pues lo hacían y eso había cambiado, esa visión era una visión profundamente nueva. También desde el punto de vista del mundo libertario, había entrado en España las grandes corrientes de pensamiento europeo, teósofos, esperantistas, vegetarianos, pensamientos de otro tipo, naturistas. Todo eso había entrado en España al galope, digamos. Desde el principio del siglo hasta la proclamación de la República fue increciendo continuamente el movimiento ciudadano que iba acompañado de un movimiento cultural tremendo. Hay que decir que al anarquismo se le deben muchas cosas en España, pero se le deben también, y eso es lo más importante, que en todas partes, además de la lucha sindical, creasen ateneos, bibliotecas, grupos de teatro, grupos musicales, etc. Todo eso funcionaba en España. Y particularmente funcionaba una cosa también, no ya anarquista, sino general, que es una gran afición por la música y por el teatro. Y entonces empezó a haber un mundo diferente. España, sin saberlo, se había europeizado. Ya no era la España de poltrona del siglo XIX, era una España moderna. Y esa España moderna era republicana, era esencialmente republicana. Esos son elementos básicos para entender cómo llegó la República. Y luego hay un tercer elemento, y era el sindicalismo. La dictadura de Primo persiguió ferozmente, con asesinatos, a la CNT, a la Confederación Nacional del Trabajo, el sindicato anarcosindicalista. Le persiguió a muerte. Y claro, efectivamente la CNT casi desaparece a base de asesinatos. Pero al día siguiente de caer la dictadura, pues empezó a crecer. Y en el mes de abril del año 31, proclamada la República, empezó a coger adherentes y pocos meses después tenía 1 millón de adherentes. Así que, y por otra parte, el otro gran sindicato, la UGT, había sido consentido e incluso mantenido por la dictadura de Primo, que esperaba, como había pasado en Italia, contar con un sindicato obrero para domarlo, y en un principio la UGT se prestó a ello, esa es la verdad y no se puede dejar de lado. Se prestó a colaborar con Primo, de lo cual salió muy escaldada. Pero al acabar igual ese periodo de dictadura, pues se encontró con que estaba también con de 500.000 de adherentes, hasta que al final de la República llegó a tener otro 1.000.000. O sea que los trabajadores estaban sindicados y con una gran experiencia sindical, una gran experiencia de lucha sindical. La UGT había enseñado a los trabajadores españoles a luchar paso a paso para conseguir mejoras organizándose con cajas de resistencia, etc. Y la CNT había enseñado a los trabajadores españoles a conseguir sentar, doblegar la presión de la patronal por cualquier método directo. Eso no es ir con la pistola, eso es en cada fábrica, en cada lugar, la huelga más dura hasta conseguir llegar a un acuerdo. Se podía fracasar o no, pero si se fracasaba, el anarquismo le llamaba a eso gimnasia revolucionaria. Bueno, hemos fracasado, pero hemos aprendido mucho. Y entre las dos, CNT y UGT, el proletariado español estaba fuertemente concienciado y fuertemente organizado. Ese fue el tercer elemento que traía la República. Y por fin queda un elemento aparte, que fue crucial. Y es que desde principio de siglo, desde final del siglo anterior, el siglo XIX,
había habido un gran movimiento de pensar en la enseñanza, en la escuela. Primero hay que darles todo el honor que merece a una gran institución, la Institución Libre de Enseñanza, organizada por un gran hombre que fue don Francisco Giner de los Ríos, y por su mano derecha, el señor Cosío, Manuel Bartolomé Cosío, que crearon un movimiento gigantesco, no ya solo de reforma de la escuela, sino de reforma del pensamiento pedagógico. Crearon muchos centros, la Junta de Ampliación de Estudios para enviar gente a estudiar fuera de España, el Museo Pedagógico para dar charlas y conferencias y hacer una biblioteca donde se pudiese estudiar las mejoras. Y efectivamente, por ejemplo, una revista ligada directamente a don Francisco Giner de los Ríos, la revista de Paco Acebal, don Francisco Acebal, perdón, La Lectura, se convirtió en una editorial que publicó prácticamente en muy buenas traducciones toda la literatura pedagógica que había en Europa. Froebel, Pestaccioli, todos los grandes pensadores de la pedagogía fueron traducidos en los años 20 a lengua española y difundidos ampliamente. Dos revistas, la revista pedagógica, la que dirigía Luzuriaga, y la revista y la propia Lectura, y otras revistas más, había muchas revistas en ese sentido, publicaban novedades sobre pedagogía, discusiones pedagógicas continuamente. Y por fin, ya a principios del siglo, entró el pensamiento más avanzado, el pensamiento de Paul Robin, un pedagogo francés muy importante, de mano de un hombre realmente muy valioso, Ferrer y Guardia, un pedagogo de raíz libertaria que había estado con Paul Robin en Francia, que tenía amistad con Bakunin y con Prokopin, y que había vivido exiliado muchos años, y con ayuda de una persona que le dio una gran cantidad de dinero, generosamente, pues montó la escuela moderna, una escuela estrictamente laica y dedicada a la ciencia. Aparte de eso, esa escuela le costó la vida. Ferrer y Guardia fue fusilado, y en su fusilamiento, que como dijo un gran escritor francés, le han fusilado por abrir escuelas. Le acusaron de ser el instigador de una revolución que hubo en Barcelona, la Semana Sangrienta. No, es cierto, sabemos con toda certeza que no fue ningún instigador de eso. Simplemente le cogió en Barcelona, habiendo estado exiliado esos días, había vuelto a Barcelona, pero no tuvo que ver directamente con aquella pequeña revolución, pero le fusilaron porque era el centro del odio de los jesuitas, de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era el tipo más odiado por la cúpula católica. Y la reina regente, la reina madre ya, la reina madre, no, reina regente, no, el 9 era reina madre ya, que era un peler en manos de los jesuitas, pues le dijo a los militares, a este me lo fusiláis. Y lo fusilaron, a ese gran hombre. Claro que no por eso dejó de haber escuelas racionalistas. Al cabo del tiempo había 300 escuelas en Valencia, Barcelona, Zaragoza, en todas partes se crearon escuelas a la línea que él había creado. Y además hubo dos cosas más, o tres cosas más. Primero, las logias masónicas, desde finales del siglo XIX, empezaron a crear escuelas racionalistas. Hay que tener en cuenta que en aquella época la masonería fundamentalmente era deísta, no tenía aquella idea de que había que tener, para ser masón, había que aceptar la existencia de un ser supremo que ordenaba el mundo, el gran relojero. Y entonces eran escuelas racionales, eran escuelas modernas, pero no con ese racionalismo cientifista que tuvo la escuela moderna. Las logias crearon muchas escuelas, y el Partido Republicano de aquel Alejandro Lerroux que comentábamos también creó muchas escuelas, incluso escuelas mixtas. Hay que tener en cuenta que solo la Institución Libre de Enseñanza y la escuela moderna eran radicalmente mixtas, siempre tenían que serlo. Y sin embargo, las masónicas, las republicanas, no siempre lo fueron, unas veces sí, otras no. Y luego el gran movimiento pedagógico tomó mucha forma en Cataluña, donde había la discusión de la lengua. Y ahí se formó también un gran movimiento pedagógico. Todos recordamos la figura de Rosa Sensat, la Escuela del Bosc, y se creó una escuela de maestros catalanistas
apoyada por la Generalitat, que aunque durante la dictadura no existía, sin embargo era un poder leal. Y todo eso conjunto dio lugar a una gran cantidad de maestros preparados de otra manera, que eran vocacionales, que iban lealmente a los pueblos a dar clase para, digamos, conseguir ciudadanos. No querían enseñar simplemente a leer y escribir y las 4 reglas, querían crear ciudadanos. Y esa era su labor. Y a eso se dedicaron durante esos 50 años previos a la República miles de maestros en toda España, miles, abnegados, pasando miseria, porque un maestro cobraba menos que un trabajador de la construcción, menos. Podía llegar a cobrar, en algunos casos, cantidades no digo las cifras porque no hay forma de compararlas, 80 pesetas, nadie sabe lo que son ahora, vamos, sería más largo explicarlo. Pero sueldos por debajo, sueldos al nivel de un bracero del campo. Eso podía cobrar un maestro. Los que conseguían más, conseguían cobrar el sueldo de un oficinista. Y, sin embargo, creaban ciudadanos. Esa fue la labor de la escuela, crear ciudadanos, crear niños que querían ir a la escuela. Hasta ese momento la escuela era una maldición, los niños iban obligados y la dejaban enseguida para ir a trabajar en el campo, en las faenas que les mandaba el padre. No, con las escuelas que se fueron creando en estos movimientos, los niños querían ir a la escuela, querían aprender y los maestros querían enseñar y sobre todo enseñar a ser ciudadanos. Así que con todos sus elementos, el 14 de abril de 1931, un grupo de hombres que había formado un gobierno en la sombra llegaron a la sede del gobierno y dijeron: paso al gobierno de la República. Y la Guardia formó y les dijo: pasen, señores. Y tomaron el poder y proclamaron la República. Esta es la primera charla. Muchas gracias y hasta la próxima.